Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El tema que vamos a explicar el día de hoy es dogma central de la biología molecular. ¿Qué es este dogma central de la biología molecular? Es el paso que sufre un gen que permite la codificación y la formación de una proteína. O sea, es todo el recorrido que hace un gen para permitir, como les digo, pues bueno, esta formación de la proteína. Nada más recordando un poco, recuerden que un gen es un segmento de ADN que precisamente codifica para una proteína. Este dogma central consta de 3 etapas: replicación, transcripción y traducción, como están ahí señaladas. Replicación, perdón. Lo que es la replicación, la transcripción y la traducción. De manera muy general, vamos a tener que la replicación es cuando el ADN hace una copia de sí mismo, es decir, se replica o se duplica. En lo que es la transcripción, la finalidad de este es transformar una hebra de ADN de las dos que tiene en ARN o RNA, que es lo mismo. Es decir, hacer como una traducción de DNA o ADN a ARN. Recuerden que el ADN es de doble cadena y el RNA o ARN es de cadena sencilla. Entonces aquí lo que se hace es que a partir de una de las dos hebras de ADN se hace una traducción de esta hacia ARN. Y finalmente en la traducción vamos a tener que el RNA o este RNA, que ahorita vamos a ver que se denomina RNA mensajero, permite la codificación o la formación de una proteína. Es decir, este segmento de ADN trae la información para que a su vez el ribosoma forme lo que es la proteína. Esta proteína que posteriormente, si recuerdan las unidades anteriores, se va a aparato de Golgi, ahí se termina de empaquetar, de formar todas sus estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y posteriormente, pues bueno, ser funcional y pues ser exportada hacia otra célula o utilizada en la misma célula que la produce. Entonces, son 3 etapas: replicación, donde el ADN hace una copia de sí mismo; transcripción, donde una hebra de ADN se transforma a ARN; y traducción, donde a partir de un RNA o un ARN se forma una proteína. Vamos a ver cada una de estas etapas. La primera de ellas es la replicación. En esta replicación, como ya vimos ahorita, el ADN hace una copia de sí mismo. ¿Por qué hace una copia de sí mismo? Es una copia de seguridad, porque, pues bueno, va a pasar por todas estas etapas en distintos compartimentos de la célula, y si algo le llegara a pasar a este ADN, pues para eso ya tiene una copia de seguridad. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un archivo en la computadora, lo pasamos a una memoria. Si nosotros vamos a otro lado a imprimirlo y le sucede algo a esa memoria, pues tenemos el respaldo de la computadora. Por eso es que el ADN hace una réplica de sí mismo. ¿Cómo es que hace esa réplica de sí mismo? Lo voy a poner aquí como en etapas. El ADN, pues bueno, como ya vimos, es una doble hebra. Aquí que, bueno, voy a tratar de especificar. Recuerden que es una doble hebra paralela y antiparalela, bueno, paralela y en antisentido, que una va de 5' a 3', que otra va de 3' a 5'. O sea, están al revés, pero son complementarias. ¿A qué me refiero que son complementarias? A que esto lo estoy poniendo totalmente al azar, a que si aquí tengo adenina, acá voy a tener timina. Si aquí tengo citosina, acá voy a tener guanina. Si aquí tengo guanina, del otro lado citosina. Si aquí tengo timina, de este lado voy a tener adenina. Es decir, así es como está estructurada la cadena de ADN que ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces tenemos esta doble hebra que está enlazada como una trenza del cabello. Lo que tiene que suceder es que esa hebra se tiene que abrir, valga la expresión. De estar cerrada, como aquí les presento, se tendría, o en primera instancia se tendría que abrir. Hagan de cuenta que es algo como esto, y se empieza a abrir desde abajo. Entonces tenemos algo como esto, y como les digo, se empieza a abrir, se hace un espacio grande. La enzima que permite que se pueda abrir
esta cadena de ADN se llama ADN helicasa. La ADN helicasa es la enzima que permite que el segmento de ADN se pueda abrir. Existe otra que se llama ADN topoisomerasa. En conjunto, pues ambas enzimas permiten que el ADN se pueda abrir. Esta ADN helicasa y esta ADN topoisomerasa abren el ADN dejando pues ahora sí que las dos hebras disponibles para que se pueda hacer una copia de estas dos hebras. Existe otra enzima que es la que va a hacer la copia ya en sí. Esa enzima se llama ADN isomerasa. ADN polimerasa. La ADN polimerasa lo que va a hacer es una enzima que una vez que la cadena está abierta va a empezar a hacer copias de las dos hebras. Vamos a basarnos en este ejemplo que les acabo de poner, que si por ejemplo aquí tenía timina, del otro lado voy a tener adenina. Si aquí tengo guanina, acá voy a tener citosina. Si aquí tengo citosina, acá voy a tener guanina. Voy a empezar nada más con esos. Voy a poner con otro color. Entonces va a llegar la ADN polimerasa, que es una enzima, una proteína con acción enzimática, y va a empezar a poner, digamos, las bases nitrogenadas complementarias para hacer la copia. Por ejemplo, la va a empezar a hacer por en medio. Si aquí tengo citosina, va a poner guanina. Si aquí tengo guanina, va a poner citosina. Si aquí tengo timina, va a poner adenina. Es decir, va a empezar a hacer una copia por en medio. Entonces, si se fijan, ya de tener dos hebras rojas, ya tengo dos hebras rojas más una azul. Pero no solamente la va a hacer en esta cadena de 5' a 3', sino que también la va a hacer en la de 3' a 5'. ¿Sí? Nada más que del otro lado lo va a empezar a hacer por segmentos. Es decir, si aquí tiene adenina, va a poner aquí timina. Si aquí tiene citosina, aquí va a poner guanina. Si aquí tiene guanina, aquí va a poner citosina. Es decir, va a empezar a hacer otra copia por el otro lado. Y así sucesivamente la cadena se va a ir abriendo hacia el sentido de 5' y va a ir polimerizando o haciendo la copia de las dos hebras hasta que finalmente nos queda, pues bueno, algo como esto. Lo voy a poner ya un poquito más plano. Nos va a quedar por un lado las dos hebras que son las originales, las madres, que son estas de las que partimos. Una de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Y complementando a cada una de estas, pues van a quedar una copia. Esta va a quedar una hebra complementaria, que estas azules las hace la ADN polimerasa y la otra. ¿Sí? Es decir, que en vez de una hebra, pues me van a quedar dos. Entonces ahí se van a unir. Esta, la primera hebra, si quieren la vamos a poner números, la hebra 1, la 2, la hebra 3 y la hebra 4. La hebra número 2 me va a quedar en sentido pues contrario porque es antiparalelo, es decir, me va a quedar en sentido de 3' a 5'. Y la otra hebra me va a quedar en sentido, pues lógicamente, de 3' y el otro segmento de 5'. Es decir, que todo a final de cuentas me va a quedar complementario. Se dice que la replicación es semiconservativa. ¿Por qué es semiconservativa? Porque se conserva una hebra original, que es la roja, y una hebra nueva o hija, que es la azul. Y del otro lado también una hebra hija, que es la azul, y una hebra original o madre, que es la roja. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Entonces, hasta aquí
o con este evento se terminaría la replicación. Entonces, ¿la replicación qué es? El ADN hace una copia de sí mismo a partir de varias enzimas. La ADN licasa y la ADN polimerasa, que lo que hacen es que desenrollan la cadena de ADN, es decir, esta trenza la deshacen de tal manera que las dos hebras quedan libres, y la ADN polimerasa lo que hace es que empieza a hacer una copia de la cadena original 5' a 3' y también hace una copia de la otra cadena original de 3' a 5', de tal manera que en vez de dos hebras al final de la replicación me quedan 4 hebras o 2 pares, que es lo mismo. A este segmento que se abrió, a esta abertura inicial que se abrió, esta abertura inicial se le llama horquilla de replicación. Entonces se le llama horquilla de replicación. ¿Qué es esa horquilla de replicación? La horquilla de replicación es simplemente el espacio que queda o el espacio que queda abierto por acción del desenrollamiento de la cadena de ADN por la ADN licasa y la ADN topoisomerasa, que son las dos enzimas que lo desenrollan. Forma esta estructura que es como una horquilla de bicicleta. Aquí la voy a remarcar. ¿Se fijan? La horquilla de la bicicleta es donde va la llanta. Esa abertura que parece una horquilla se le llama horquilla de replicación. Entonces, vamos a tener que la horquilla de replicación se forma cuando la cadena de ADN se desenrolla, dejando este espacio, dejando el espacio abierto para que la ADN polimerasa pueda empezar a poner una base nitrogenada complementaria y hacer la copia y que me quede pues este resultado, ¿sí? Que me queden estas 4 hebras replicadas. Bueno, 2 hebras replicadas con 2 hebras hijas. Y luego vamos a tener que en la transcripción lo que pasa es que una de esas hebras de ADN se va a replicar, es decir, se va a traducir a ARN. ¿Cómo se hace esto? Voy a partir del ejemplo anterior, donde tenemos una hebra original, bueno, 2 hebras originales, y tenemos 2 hebras hijas. Estas están unidas. Cada rayita representa un par de bases. Una va en sentido de 5' a 3', la otra 3', 5'. Y las otras, pues bueno, serían complementarias. 3', 5'. Y esta quedaría 5', 3'. ¿Qué se refiere esto de 5', 3'? Ya les había explicado. Son los carbonos de la pentosa del nucleótido que me quedan libres o que me quedan expuestos hacia afuera. En este caso, pues bueno, de las que son 5' es el carbono número 5 de esa pentosa el que queda libre, del que es 3' es el carbono número 3 de esa pentosa. Entonces, después de la transcripción, tenemos algo como esto. Y lo que va a pasar es que, bueno, tenemos la hebra 1, la 2, la 3 o la 4. A ciencia cierta no se ha descubierto el mecanismo de cuál es la hebra que se elige para abrirse y para hacer el transcripto de ARN, pero lo que sí es que solamente pasa en una sola hebra. Es decir, puede abrirse la 1 y la 2 o puede abrirse la 3 y la 4. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, que la 1 y la 2 es la que se abre. Entonces, tenemos esta misma conformación. Tenemos una hebra original y tenemos la hebra hija. Esta es la cadena 1 y 2 para que no pierdan el orden, el sentido, que va de 5' a 3' y que la otra va de 3' a 5'. Entonces, lo que va a suceder aquí es algo similar a lo que ocurrió en la replicación. Es decir, esta cadena de ADN se tiene que abrir para que se pueda hacer la copia en ARN. Es decir, se tiene que formar nuevamente
una horquilla de replicación. Entonces tiene que pasar que de estar juntita, se tiene que abrir nuevamente. Vamos aquí, se abre nuevamente. Tenemos las bases nitrogenadas. Aquí, pues bueno, como ya se abrió, ya estos puentes de hidrógeno se rompen y simplemente queda abierta. En este caso, la enzima que desenrolla y la enzima que hace la copia en ARN es una enzima que se llama ARN polimerasa. Ahora, esta ARN polimerasa es la que hace todo. Anteriormente, la que hacía la copia era la ADN polimerasa, pero la que desenrollaba era la helicasa y la topoisomerasa. Aquí en este caso, la ARN polimerasa es la que hace todo, ¿sí? Es la que hace la copia como tal. Entonces, esta ARN polimerasa, pues bueno, es una enzima y lo que va a ir haciendo es poniendo bloques, poniendo bases nitrogenadas, pero en este caso transformándolas a ARN. Es decir, que si aquí tengo adenina, del otro lado va a poner, si fuera ADN, perdón, tendría que poner timina, pero recuerden que ya les había dicho que en el ARN no tiene timina, tiene uracilo. Entonces, en vez de poner la T, la ARN polimerasa pone uracilo. Y la otra, pues continúa igual. Es decir, si tengo aquí citosina, acá va a tener guanina. Si aquí tiene timina, acá va a poner adenina. Como les digo, si tiene aquí adenina, acá va a poner uracilo. Es decir, va a empezar a hacer una copia hasta que termina con toda esta hebra. Esta línea azul o esta nueva línea azul, aquí le voy a poner, hagan de cuenta que posteriormente va a salir, a esa se le va a llamar, a esa nueva copia se le llama ARN mensajero. De hecho así se abrevia, ARN mensajero. Entonces lo que sucedió es que vamos a tener la hebra original un poquito abierta, la otra azul, y en medio, bueno, la voy a poner con otro color para no, de hecho esta la vamos a poner con anaranjado, que va haciendo una copia, y esta quedaría justo en medio de las dos, porque va a ser complementaria a una de las hebras. En este caso fue complementaria a la cadena o a la hebra número 1. Aquí está la número 1, aquí está la número 2. Es complementaria a la 1, a la 2, pero este transcripto de ARN que se llama ARN mensajero va a salir, ¿sí? Entonces va a quedar una hebra de ARN mensajero, ARN mensajero, y por el otro lado, una vez que salga este ARN mensajero, la cadena, la hebra roja con la azul se van a volver a unir, ¿sí? Simplemente este ADN, esta que es, bueno, este es ADN, este ADN simplemente le sirve como molde para hacer un transcripto. Una vez que hace el transcripto, salen en medio de las dos, ¿sí? Como ARN mensajero, y esta, pues bueno, pues ya ahí se queda, ¿sí? Y una vez que se forma este ARN mensajero, o esta secuencia de ARN, que aquí se las voy a poner, uracilo, guanina, adenina y uracilo. Se fijan, nada más es la hebra anaranjada la que sale. Esa se llama ARN mensajero, y una vez que sale ese ARN mensajero, aquí termina la transcripción. Un aspecto importante que, bueno, no mencioné ahorita es que tanto la replicación como la transcripción, estas dos, se llevan a cabo en el núcleo de la célula. Todo esto se lleva a cabo en el núcleo de la célula, o va a llevarse a cabo en el núcleo de la célula. Ya este ARN mensajero va a salir del núcleo hacia el citoplasma, pero las dos etapas, replicación y transcripción, se llevan a cabo en el núcleo de la célula. Todas estas dos se llevan a cabo en el núcleo. Y como les digo, una vez que se forma el ARN mensajero,
creada por la ARN polimerasa, pues ese ARN mensajero, aquí terminaría la transcripción. Y luego vamos a pasar a la traducción. La traducción, que es esta última etapa, que a partir de este segmento de ARN mensajero se va a formar una proteína. ¿Cómo es esto? Tenemos nuestro segmento. Bueno, estaba con anaranjado para seguir en el mismo contexto. Teníamos nuestro segmento que se llama ARN mensajero. Recuerden que el ARN de cualquier tipo es de cadena sencilla. Entonces nada más es una sola hebra. Este ARN mensajero va a salir del núcleo. Como les digo, estas dos etapas se dan en el núcleo. Este sale del núcleo, se va al citoplasma para ser traducido o ser leído como un código por el ribosoma. El ribosoma, recuerden que es un organelo que su función es la síntesis de proteínas. Entonces vamos a tener el ribosoma, que más o menos tiene esta estructura, como una hamburguesa, y en lo que se denomina la subunidad menor tiene dos espacios. Estos dos recuadritos que le estoy poniendo como dos bolsitas de pantalón son dos espacios que me van a permitir leer al ARN mensajero. Entonces este ARN mensajero, nada más dejen checo es UGAU. Entonces este es UGAU. Este es mi segmento de ARN mensajero. Este segmento de ARN mensajero va a migrar hacia lo que es el ribosoma. Este es el ribosoma. Todo este es el ribosoma. Ese ribosoma le va a llegar el ARN mensajero y lo va a empezar a leer. Entonces lo vamos a poner acá abajo como un continuo. Tenemos el mismo ribosoma y tiene sus dos espacios, y por acá va a llegar esta secuencia de ARN mensajero UGAU. Estas bases nitrogenadas, este juego de letras lo puse totalmente al azar. Puede ser, pues bueno, cualquier juego de letras, siempre y cuando tenga uracilo. O sea, si tiene timina, quiere decir que es ADN, y eso no lo reconoce el ribosoma. Tiene que ser a fuerza ARN, es decir, en vez de timina, tener uracilo. Puede tener adenina, puede tener guanina, puede tener citosina, pero no timina. Tiene que tener uracilo. Entonces, lo que va a hacer el ribosoma es que va a leer por codones. ¿A qué se refiere de leer por codones? Va a leer por cada 3 letras. Va a leer de tres en tres. Por ejemplo, aquí tenemos una que es UGA. Esta primera UGA va a llegar aquí y se va a poner aquí U, la G y la A. Se va a poner en este espacio. Entonces, ya el ribosoma le llega ese triplete de bases nitrogenadas, lo lee y empieza a hacer la traducción por cada 3 letras. Entonces, la traducción, el ribosoma, hagan de cuenta que se va recorriendo leyendo toda la secuencia de ARN. Hagan de cuenta que este es mi ARN o es toda mi secuencia de ARN. Este es mi ribosoma, que va a empezar a leer de 3 en 3 y va a leer todo el segmento de ARN mensajero. Lo va a ir leyendo de 3 en 3, por ejemplo, UGA, y para esto va a llegar un segundo ARN que se llama ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia lo que hace es que trae un anticodón complementario al codón que trae el ARN mensajero. Es decir, que si aquí llegó UGA, un triplete que se llama UGA, el ARN mensajero, que es como una crucita, si lo quieren ver de esa manera, más o menos así, es de cadena sencilla, pero simplemente pues está plegado. Por un lado va a traer el anticodón complementario a este codón, es decir, que si tengo U, aquí el complementario que lo va a traer el ARN de transferencia, aquí va a poner A. Si aquí es G, va a traer una C. Si aquí trae A,
va a poner una U. Una U. ACU. Va a tener su complementario. Entonces, el ARN de transferencia, ¿qué es lo que trae? Trae un anticodón o trae el anticodón, que es complementario al codón de ARN mensajero, y trae, por otro lado, un aminoácido, el aminoácido correspondiente. Para esto existe algo que se llama el código genético. Este juego de letras es ACU. Entonces, ¿cómo se lee este código genético? Vamos a tener aquí primera letra A, la segunda letra C, y en este cuadrante tenemos que buscar la combinación ACU. En este caso, ACU es TRH. Si nosotros, perdón, THR, si nosotros buscamos THR, es el aminoácido treonina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ARN de transferencia trae el anticodón complementario al mi ARN mensajero, trae el anticodón correspondiente a mi ARN mensajero, que en este caso es UGA, trae el complementario, el ARN de transferencia, que es ACU, y aparte trae el aminoácido correspondiente, que en este caso es treonina. Entonces aquí va a traer a la treonina, y lo que va a suceder es que este ARN de transferencia va a salir, se va a ir y va a dejar a la treonina como aminoácido, como primer aminoácido. Y luego, después, este se va a recorrer, este ARN mensajero se va a recorrer a otro triplete de bases nitrogenadas de este mismo ARN mensajero, o sea, lo va a ir recorriendo y va a leer otro triplete. Con ese otro triplete, pues va a llegar nuevamente otro ARN de transferencia complementario para ese nuevo triplete y va a dejar el aminoácido correspondiente. Es decir, el ribosoma va a leer todos los tripletes que contenga ese ARN mensajero hasta que termine, y por cada triplete que lea va a dejar un aminoácido correspondiente. Entonces, una vez que termina, se libera el ARN mensajero, pero queda una secuencia de aminoácidos lineal, que es la proteína, que como les digo, posteriormente va a ser llevado al aparato de Golgi y ahí va a madurar la proteína. Entonces, una vez que el ribosoma termina de leer todo el ARN mensajero y deja todos los ribosomas, en ese momento termina la traducción. Y al terminar pues esta traducción, se libera la proteína, que es en este caso la secuencia lineal de ADN, y posteriormente madura y termina de ser funcional en el aparato de Golgi. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que nosotros tenemos genes, esos genes van a codificar para una proteína, y esa proteína pues va a tener distintas funciones. Puede tener función hormonal, puede tener función de construcción, por ejemplo, para formar el núcleo, el músculo, perdón, va a tener función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, es dependiendo de la función que tenga, si es relevante para nuestro cuerpo o más o menos relevante, pues aquí veremos si por ejemplo hay un error aquí, hay una mutación a nivel de ese gen, pues el daño que puede tener esa proteína a final de cuentas hacia el futuro. Entonces, recapitulando este tema, vamos a tener por un lado la replicación. ¿Qué es lo que hace la replicación? Es hacer una copia de ADN. ¿Cómo lo hace? Primero desenrollando la hebra original o las dos cadenas originales, que lo hace la DNA helicasa y la DNA topoisomerasa. Se forma una abertura que se llama horquilla de replicación. Esa horquilla de replicación permite que la ADN polimerasa haga una copia o haga dos copias, una de cada hebra, y que de esta manera se formen las 4 hebras. Se dice que la replicación es semiconservativa porque quedan 2 hebras madres y 2 hebras hijas. Después en la transcripción, una de esas 2 hebras
se abre por medio de la ARN polimerasa, la abre, hace una copia y esa copia se llama ARN mensajero. Ese ARN mensajero sale del núcleo, se dirige hacia el ribosoma y el ribosoma lee todo ese ARN mensajero por 3 letras o por cada 3 letras. Llega una ARN de transferencia por cada codón que trae el anticodón y deja el aminoácido. Así sucesivamente hasta que se lee toda la cadena y se liberan todos los aminoácidos que quedan pegaditos, formando así la proteína. Esto que está aquí es el código genético. Este código genético pues viene todas las posibles combinaciones de los codones y anticodones y para qué aminoácido codifica cada uno de ellos. Es por ejemplo, si yo les preguntara, ¿para qué aminoácido codifica la combinación? Le voy a poner aquí una combinación ACG, por ejemplo. ACG, ¿para qué aminoácido codifica? Entonces primero aquí buscan A y luego buscan aquí C y luego en este cuadrante buscan ACG. Entonces aquí van a tener ACG, codifica para treonina. Para esto sirve este código genético, ¿no? Para poder hacer esa traducción, saber que ese codón, para qué aminoácido codifica. Por ahí, si ustedes pueden notar, viene un codón en azul y vienen varios en rojo o en anaranjado. ¿Qué quiere decir eso? Se fijan, UAA, UAG y UGA dice stop y AUG dice metionina. ¿Y por qué está en azul? Los que están en azul se llaman codones de inicio y los que están en rojo o en anaranjado se llaman codones de paro. Es decir, que para que el ribosoma pueda identificar un gen, este gen tiene que iniciar con AUG y tiene que terminar con cualquiera de estos tres. En el caso anterior, en el ejemplo que pusimos anteriormente, no ocurrió esto, simplemente por fines prácticos, pues bueno, no ocurrió. Pero una secuencia de ARN mensajero debería de tener la información suficiente en donde el primer codón sea AUG y luego los demás pueden ser cualquiera. CCA, lo estoy poniendo al azar, CGC, AAC y luego finalmente, no sé, por ejemplo, UA. Y aquí pueden haber más cosas, C, A, G, aquí si quieren puras G, no sé. Entonces, este es mi ARN mensajero. ¿Qué es lo que hace el ribosoma? Empieza a leerlo y luego detecta, aquí hay una AUG. Entonces quiere decir que aquí inicia mi proteína. ¿Con qué inicia? Con metionina. Y luego lee los otros tres, CCA. Entonces, si ustedes lo leen aquí, C, y aquí CCA. Aquí el segundo aminoácido sería prolina. Y luego CAC, lo buscan, CA, y aquí estaría CAC. Buscan, el siguiente sería histidina. Y luego AAC, lo buscan, y aquí estaría AC. Buscan ACN, sería asparagina. Entonces aquí sería el aminoácido asparagina. Y lo más importante es que aquí estaría uno que sería UAA. Entonces si ustedes buscan UAA sería stop. Es decir, mi gen o mi proteína abarcaría desde este gen, desde este codón hasta este codón. ¿Sí? La proteína sería todo esto. Eso es lo que lee el ribosoma. El ribosoma, para que pueda trabajar, primero tiene que leer AUG y luego de 3 en 3 y coincidir con un triplete último que puede ser o UAA, o puede ser UAG, o puede ser UGA, que sería un codón de paro. Es la manera en la cual el ribosoma reconoce dónde inicia y dónde termina.
¿Por qué es esto? Esto, si lo hacemos como una analogía, es como por ejemplo cuando, no sé, vamos manejando, vamos en la carretera y lo dice topes a 500 metros. Eso lo que nos hace es prepararnos, bajar la velocidad, porque posteriormente habrá un tope. El auge le dice al ribosoma, ¿sabes qué? Aquí empieza la proteína, empieza a trabajar. Todo lo demás que pase, si no empieza con este auge y termina con un codón de paro, no lo traduce. Solamente traduce estas segmentos flanqueados por un codón de inicio que siempre es AUG y un codón de paro que puede ser o UAA o puede ser UAG o puede ser UGA, cualquiera de estos tres. Entonces, pregunta de examen, ¿con qué aminoácido inician todas las proteínas? Todas las proteínas inician con el aminoácido metionina, que es este en azul. Todas las proteínas inician con el aminoácido metionina. El codón de paro pues puede ser variable, pero todas las proteínas inician con metionina. Y los aminoácidos de en medio, pues bueno, esas pueden variar dependiendo de la proteína, pero siempre va a ser el aminoácido de inicio, va a ser metionina. ¿Cuál es el codón? AUG. El codón de inicio es AUG, el aminoácido de inicio es metionina. Esta metionina que la pone el ARN transferencia que ya vimos ahorita. Bueno, esto sería todo con respecto a lo que es este dogma central de la biología molecular. La siguiente sesión veremos lo que son mutaciones y posteriormente veremos el último tema que es biotecnología. Son dos subtemitas que ya son pues bastante rápidos y que son pues de alguna manera un poquito más simples. Este sería como el último tema fuerte de este semestre. Si tuvieran alguna duda, chequen este video y si hay alguna duda, pues por chat o por las videollamadas me pueden hacer las dudas o inquietudes que tengan. Entonces lo dejamos hasta aquí llegaría esta clase y nos vemos en la siguiente sesión.